Buenos días, mis amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué privilegio estar una vez más aquí en este culto virtual. Lamentablemente todavía no podemos reunirnos, pero podemos gozarnos de la palabra del Señor a través también de este medio. Y vamos a orar para continuar nuestro culto. Y acompáñenme, por favor, y de ahí estaremos cantando algunos himnos. Y estaremos también iniciando nuestras comunicaciones. No se olvide de estar compartiendo el link para que otras personas también entren. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias por la preciosa oportunidad que nos das de estar en este día y reunirnos aquí, Padre, para poder ensalzarte, para poder adorarte. Gracias por todo tu cuidado, por todo tu amor para nuestras vidas. Te estamos agradecidos por cada hermano, por cada persona que busca, Señor, a ti de todo su corazón. Y bendícenos en este tiempo, ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestros corazones, para poder estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Ayuda a todos los siervos pastores que en estos momentos están haciendo transmisiones de cultos y en algunos lugares ya del mundo, Señor, o quizás en nuestro país algunos están teniendo cultos. Guárdales, Señor, cuídales ahí con los respectivos cuidados que deberemos tener. Bendice, Padre, ahora este tiempo con la palabra del Señor. Ayúdanos, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a estar cantando un himno. El canto Hoy yo quiero andar con Cristo. Vamos a estar entonándolo y yo creo que la mayoría de nosotros conocemos el canto, por lo menos la primera estrofa. Entonces ahí vamos a estar cantándolo. Y si no, vas a ir escuchándolo ahí mientras vamos cantando aquí nosotros en medio de esta reunión. ¿Ya? Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, 304. Hoy yo quiero andar con Cristo. El majestuoso es el canto que vamos a estar entonándolo. Ya después para el culto principal de adoración vamos a tener el tiempo de los cánticos ya listo para que todos participemos. 304. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hay una porción en Juan, capítulo 1, versículo 43. El siguiente día Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Es uno de los hombres que decidió seguir al Señor Jesucristo en Juan 14, 3. 304, hoy yo quiero andar con Cristo. Cantemos y después entraremos al aprendizaje de la palabra de Dios en la escuela dominical. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre dar con Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí
nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Mi única esperanza goza vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Qué precioso es andar con Cristo, hermanos. Y ahora vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, vamos a estar estudiando el libro de Isaías, capítulo 15. Ya, vaya ahí, busque su Biblia. Yo también voy a estar aquí abriendo mi Biblia en este pasaje. Hay una serie, hermanos, aquí en este punto, aprendiendo de la soberanía de Dios, especialmente capítulo 15. Bueno, ya desde atrás, en Isaías, otros capítulos, ya, hermanos, Dios está hablando del control en la historia. Las profecías, muchas de ellas, las que hemos estado tocando, hablan sobre pueblos que han estado ahí en medio de esa época, de esos tiempos, gobiernos que estaban ahí, y Dios controlando la historia. Hemos hablado sobre Babilonia en el capítulo 13. Hemos hablado sobre Asiria en el capítulo 14. Y también la última parte del versículo 14 habla sobre el control de Dios sobre Filistea. Y hemos aprendido diversas cosas. El día de hoy vamos a estar entrando en capítulo 15 en adelante. Y ahí vamos a ir viendo varios detalles. Pero específicamente capítulo 15 y 16 vamos a centrarlos, pero hasta 23 hay varios reinos, y les voy a leer, hermanos, en esta mañana. Abra su Biblia para que usted vaya anotando. Dios va a comenzar a través de Isaías a revelar qué es lo que va a hacer Dios con ciertos pueblos. Capítulo 15 y 16 nos habla sobre Moab. Dios va a hacer algo sobre Moab. Capítulo 17 nos va a hablar sobre Damasco, es la capital de Siria, cuando se alió con Israel, y lo que Dios va a hacer con ellos. También capítulo 18 contra otro pueblo de esas épocas, que es Etiopía. Y capítulo 19 va a hablarnos sobre Egipto y lo que Dios va a hacer en cuanto a Egipto. 21 vuelve a cubrir Babilonia. Y finalmente, en Babilonia en 21 habla sobre Edom y Arabia. Y finalmente, capítulo 22 va a hablar contra Jerusalén, y es una profecía contra este pueblo, el último reino de Judá. Y hay una profecía más en el capítulo 23 sobre Tiro, el rey de Tiro, que muchas veces es relacionado con Satanás por la forma en que se enlaza también en el Nuevo Testamento con las palabras del Señor Jesucristo. Pero vamos ahora a volver al capítulo 15 y vamos a centrar nuestra mirada ahí. Voy a leer los primeros versos del capítulo 15, profecías sobre Moab. Dice el verso 1, cierto, dice, de noche fue destruida, hablando de Moab, arde Moab, una ciudad puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, otra ciudad reducida a silencio. Verso 2, subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz. Por los que aullaron los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años, por la cuesta de Luit subirán llorando.
y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por la palabra que tú nos permites en esta mañana aprender. En esta mañana, Señor, empaparnos de ella y seguir creciendo, seguir aprendiendo de lo que tú quieres enseñarnos a través de la profecía. Te pedimos esto, que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no hay duda que Dios controla la historia, cada momento de la vida de este mundo, desde que Él estableció el tiempo hasta el último día de la tierra, en que el tiempo dure y Dios destruya todo este universo el cual conocemos. Pero el Dios soberano, controlando la historia, y vamos a ver algunos detalles en esta mañana. Comenzamos aquí. ¿Cómo es que Dios ejerce esta soberanía controlando la historia? ¿Cómo pasa eso? La mayoría de nosotros entendemos como una verdad de fe, como una enseñanza, como una doctrina, pero necesitamos desarrollar comprensión, mis queridos hermanos. Y esta parte, estos versículos que hoy día nos van a hablar a nosotros, nos van a ayudar viendo a la profecía contra Moab. Quiero que usted recuerde, cuando hablamos de profecía, es el momento en que Dios decide entregar su mensaje a un hombre, y este hombre habla por causa de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. La profecía normalmente es la revelación directa de Dios por medio de una persona usando un profeta, ¿no? Profeta es el que habla el mensaje de Dios. Y ahora esta profecía es hacia Babilonia, va a hablar de Babilonia, pero una vez más, hermanos, quiero recordarle que esta profecía es escuchada principalmente por su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Primera cosa, hermanos, que quisiera notar en esta mañana. Dios ejerce su soberanía sobre todos los pueblos. Ya leímos hace un rato, ya les hice una mención. Verso 1 del capítulo 15, dice la palabra de Dios, profecía sobre Moab. Profecía sobre Moab. Dios, hermanos, dirige su palabra, lo que va a ser su voluntad sobre Moab. Verso 1 del capítulo 17, profecía sobre Damasco. He aquí dice que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Y se nota, hermanos, que Dios va ejerciendo control sobre cada pueblo en ese punto de la historia en la cual tenemos la revelación de Dios. También, hermanos, capítulo 18, verso 1. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Una vez más, hermanos, aquí notamos que cuando Dios ejerce su soberanía, lo hace sobre todo pueblo. Bueno, tú puedes decir, pero acá habla sobre Etiopía, aquí habla sobre Egipto, más adelante va a hablar sobre Babilonia, Edom, Arabia, Jerusalén, Tiro, otros pueblos, pero no menciona nada de Estados Unidos, pastor, no menciona nada sobre Perú. Está bien. Aunque Dios no lo menciona, el principio que necesitamos recordar en esta mañana, en este tiempo y en todos los tiempos, es que Dios controla cada parte de la historia de este mundo. Desde aquella pequeña cultura insignificante como en nuestro país, como las culturas preincaicas, ¿no? Antes de que los incas se desarrollaran. Esos pequeños pueblos que estaban ahí, culturas muy pequeñas, no eran grandes imperios, pero Dios controlaba cada una de ellas. Dios las guiaba en su soberana voluntad. Más adelante, Dios guió a los incas a hacer lo que Él quiso. Dios ejerce, hermanos, sobre cada pueblo, sobre cada comunidad, cada sociedad. Dios ejerce su soberanía total. Lo hace sobre cualquier pueblo que tú puedas imaginarte en la historia, en el mundo,
cualquier etnia, por más pequeña que sea, en Asia, en África, en Oceanía, en cualquier lugar de nuestro planeta, aún en los polos, polo norte o polo sur, donde haya gente que esté habitando, muy al sur, como los esquimales. Dios, hermanos, está controlando soberanamente la vida de cada pueblo. Y eso vamos a ir notando. Otro asunto más, hermanos, en esta mañana. Cuando Dios controla la historia, mueve los eventos históricos, cada cosa que ha pasado. Pensemos en un ejemplo, hermanos, nosotros aquí, en nuestra historia, vamos a decir, peruana. Nosotros hemos tenido luchas, hemos tenido guerras como peruanos, ¿no? Uno de estas grandes guerras ha sido con España, de la cual ya hemos sido libertados hace bastante tiempo, pero han habido otras guerras como la guerra con Chile. Y en un momento, hermanos, los chilenos invadieron nuestro país, ¿no? Afectaron profundamente nuestra sociedad. Y también, hermanos, hemos tenido guerra con Ecuador, etc. Son tres, básicamente, grandes luchas que hemos tenido. Otros países han tenido guerras con muchas otras naciones. Israel, hermanos, era una de esas naciones que peleaba duro, ha peleado hasta ahora. Pero, hermanos, pensando un poquito aquí en Moab, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios respecto a este pueblo? ¿Y qué es lo que quiere lograr, hermanos? Cuando Dios comienza a obrar en la historia, cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas, cuando Dios comienza a obrar en la historia humana, ¿qué busca? ¿Qué busca Dios? Verso 4. Quiero centrar aquí y leer el versículo 4. Dice así: Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz. Quiero que noten ahí lo que sigue. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, está hablando de los soldados de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Hermanos, cuando Dios trabaja en la historia, cuando Dios hace su voluntad en cada uno de los pueblos que tú te puedas imaginar, en cualquier historia, chinos, cualquier lugar, hermano, del mundo, Dios busca afectar al ser humano, el alma del hombre. Si usted nota ahí, y es una descripción de lo que va a ocurrir aquí en el versículo 4, que estos guerreros van a estar lamentándose y el alma de cada uno de ellos va a estar con esa congoja, con ese llanto. Verso 5, quiero que note, dice: mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años, por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento. Hermanos, Dios, en su misericordia, en su gracia, aún con cada pueblo, mi querido hermano, que de repente está totalmente apartado de Dios, así como estaban nuestros incas, que en ninguna forma, que en ninguna manera, ellos ni siquiera se imaginaban en un Dios como el Dios de la Biblia. Pero, hermanos, es la misericordia de Dios que trajo a los españoles, y con el sufrimiento de los antiguos peruanos, hermanos, Dios buscaba afectar el alma de ellos. Podemos pensar, hermanos, en nuestra historia, en el tiempo del virreinato. Hermanos, España nos gobernó, España esclavizó gente aquí en nuestro país, tanto gente de nuestro mismo contexto, de nuestro mismo lugar, pero también, hermanos, desde otros lugares. Gente fue traída de África y de otros lugares, pero, hermanos, mucho aún de lo que es hoy día lo que conforma nuestra sociedad, hay bastante mezcla de diversos grupos y pueblos que han venido. Pero, hermanos, España en el tiempo del virreinato esclavizó a la gente. Mucha gente sufría, mucha gente moría. Cuando vino este gobierno religioso de España con el catolicismo romano y se estableció la Inquisición, hermanos, cuánta gente murió, cuánta gente fue afectada, mis amados hermanos,
aquí en nuestro país y en otros lugares del mundo. Pero ¿qué busca Dios con estas? Vamos a pensar en nuestra mente, injusticias. ¿Qué busca Dios? Busca afectar el alma del ser humano. Busca afectar el corazón tuyo y mío. Y mi querido hermano y amigo, para ir haciendo una aplicación práctica para la vida, pensando en este gran principio. ¿Por qué Dios permite lo que permite en estos días? ¿Cuántas cosas, hermanos, en nuestra historia y en la historia de nuestra patria en estos días, de veras no está buscando afectar nuestro corazón y nuestra alma? Mira, si tú dejas que esta pandemia, que estos problemas económicos, el hecho de que no haya una vacuna, los médicos en estos días estaban hablando, los medicamentos que hemos utilizado, realmente no sabemos si han servido. Porque quiero que usted recuerde una cosa, le explico ahí en cuanto a esta enfermedad que ha pasado. Mira, a toda la gente que le da, del 100% que le da, 80% va a sanarse. Así tomen lo que tomen. No quiero mencionar nombres de medicina, pero muchos de nosotros hemos recurrido y hemos tomado, y quizás algunos estamos tomando. Pero cuando entra este virus, y para recordarnos que ningún virus muere, siempre están ahí, se quedan. Creo que este virus solamente tiene un tiempo de vida y de ahí va a ir desapareciendo. Pero no se puede matar a los virus. O sea, entra al cuerpo y hace su... Pero lo que nos dice, y por lo que se ve, por las estadísticas, por la forma en que actúa este virus, el 80% se va a sanar. Así tome una cosa o no tome, use oxígeno o no use oxígeno, tenga hospital o no tenga hospital, se va a sanar. Pero hay un pequeño porcentaje que va a entrar a una mayor gravedad. Y si mal no recuerdo, de ese porcentaje, de ese 20, hay un 5% que van a morir. Van a morir definitivamente. Y uno dice, y uno puede pensar ahí, bueno, si lo inventaron y por qué Dios permite eso. Bueno, ¿qué está haciendo Dios? Está buscando, hermanos, afectar nuestras almas, nuestros corazones. Nosotros, sobre todo, hermanos, como pueblo de Dios, debemos ser muy sensibles a las cosas que Dios está haciendo en nuestra historia, en nuestros tiempos. Sería una ignorancia espiritual, hermanos, dejar pasar esta época y no sacar lecciones para nuestra vida. Si tu alma, si tu espíritu, si tu corazón no es tocado por las cosas que Dios permite alrededor tuyo, en la época que vives y con las cosas que has vivido, estás desperdiciando precioso tiempo de aprendizaje acerca de la soberanía de Dios. Dios busca afectar el alma de cada uno de nosotros. Avanzamos con otra cosa más. Quiero ir de frente al capítulo 16, el verso 5. Yo les dejo, hermanos, para que ustedes estudien el resto del pasaje, para que Dios pueda hablar más a sus corazones, pero quiero avanzar sobre esta idea principal, sobre cómo Dios ejerce su soberanía. Ya hemos visto, lo hace sobre todo pueblo, esté mencionado en la Biblia o no. Busca con su soberanía en las cosas que hace para nuestra vida o cualquier pueblo de cualquier parte del mundo, de cualquier época, busca afectar el alma del ser humano, nuestros corazones. Pero también, hermanos, Dios hace conforme a sus propósitos y conforme a su pueblo, al pueblo judío. Quiero que notes capítulo 16, verso 5 en adelante. Abramos ahí nuestra Biblia. Yo también voy a leer este versículo. Voy a leer desde el verso 4. Dice, para que noten que está hablando del contexto de Moab todavía. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Verso 5, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hermanos, cada cosa que Dios hace, Él tiene propósitos específicos. Hermanos, en el transcurso de la historia, la cual nosotros estamos viviendo, y querida iglesia especialmente, hermanos, Dios tiene propósitos mayores que nuestra propia vida, que nuestra propia realidad. Yo sé que cada uno de ustedes de repente están
en sus cosas, en sus planes. Algunos están de repente como hombres mayores en proyectos, en negocios, los más jóvenes estudiando en algún proyecto de repente emocional. Me quiero casar, tengo una chica, tengo un novio, cualquier otra cosa, estudios, lo que sea. Pero no tenemos que olvidar, hermanos, que entre las cosas que Dios nos permite y cosas que Dios permite que ocurran en la historia, Dios está haciendo y cumpliendo sus propósitos y no los tuyos. Y ahí debemos estar atentos. Y eso no debemos de perder la perspectiva. Cuando se mueve, hermanos, este mundo, debemos ver y decir, Dios, ¿qué estás haciendo? Y saben que, hermanos, quiero decir, iglesia, especialmente aquellos que cuando leemos la Biblia no la interpretamos como un todo, como una totalidad. Y ahí a veces luchamos en el asunto de interpretación. Querida iglesia de Cristo, nosotros no somos el punto principal de la historia. Ahora sí somos una parte de este engranaje. Pero Dios, hermanos, al final, las cosas que va a hacer en el Apocalipsis especialmente, cuando termine el tiempo, el cual nosotros, cuando termine la historia la cual nosotros conocemos, este mundo, esta civilización, este desarrollo humano que hemos logrado con nuestro arte, con nuestra ciencia, hermanos, va a terminar en un punto principal: Israel. Nos guste o no nos guste, la iglesia tiene que ver con todo ese plan grande. Sí, hay una distinción y eso debe quedar claro en nuestras mentes. La iglesia no es Israel. Somos parte del reino de Dios en este tiempo, en esta época, en esta dispensación. Como era Moab o como era cualquier otro pueblo. Pero en una forma especial, hermanos, nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios en estos tiempos por causa de que Dios ha abierto su misericordia a los gentiles. Pero un día, hermanos, vamos a dejar de ser protagonistas, porque Dios tiene sus propósitos, porque Dios tiene su forma soberana de guiar la historia al punto en que Él va a cumplir lo que le ha prometido a Abraham y a sus hijos y a su descendencia. Por eso es que cuando vamos a ir leyendo, y tú puedes ir leyendo capítulo 15, capítulo 17, 18, 19 de Isaías, tarde o temprano, todos estos pueblos, en una u otra forma, están enlazados con la historia de Israel. Y hermanos, es increíble lo que usted debe saber, hermanos. La iglesia está enlazada con la historia, con la vida del pueblo judío. La iglesia, hermanos, comenzó con judíos. El pueblo de Israel, hijos de Abraham, hijos de Jacob. Los apóstoles fueron los primeros quienes establecieron las bases y ellos fueron judíos. Y hermanos, al final de los tiempos, y ahora, hermanos, en el tiempo en el que estamos viviendo, antes de irme al final, hermanos, nosotros vivimos, desarrollamos mucha de nuestra vida, muchas de nuestras creencias basados en Jesús, quien era un hombre judío. Y Él murió ahí en la cruz como el rey de los judíos. Y creemos en este hombre, descendiente en el sentido de que se usó a María y se usó a José para ser los padres aquí. Pero Él es judío, hermanos. Y toda la historia va alrededor de Israel, a las promesas que Dios ha hecho al final. Y hermanos, debemos estar encajados en la historia que Dios está haciendo y con los propósitos que Él tiene. Eso es, hermanos, lo que tiene que ver con la soberanía que Dios ejerce sobre la historia de tu país, de tu nación, de nuestra historia contemporánea y de nuestras vidas personales y familias. Dios tiene sus propósitos y Dios está actuando conforme a su pueblo y los planes que tiene para con ellos. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Otro aspecto más. Aquí, leyendo, hermanos, leyendo aquí sobre Moab. Volvemos al punto de Moab. Otra cosa que Dios hace cuando ejerce su soberanía, nos muestra algo en nuestro corazón. En el corazón de cada ser humano. En el corazón de cada persona que está aquí en esta tierra, como son los moabitas y como somos nosotros los gentiles.
parece que Moab buscó apoyo, iba a buscar ayuda de parte de Israel, pero no se le va a dar. Pero quiero que noten ustedes qué es lo que revela, hermanos, cada ser humano, cada sociedad en este mundo, como se revela aquí con Moab. Versículo 6, daré lectura a esta parte. Hemos oído la soberbia de Moab. Vuelvo a repetir la frase del verso 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son sus soberbias, su arrogancia, su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Verso 7 también. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Hermanos, como les dije, aquí en la historia Moab va a buscar en el futuro, después de que esta profecía fue dada en esos tiempos, va a buscar como apoyo, ayuda en Israel, pero no se le va a ser dado. Aunque lleven ofrenda, acá se menciona un tipo de ofrenda, esta torta de uvas, ¿no? En Kir Hareset. Pero hermanos, una cosa por la cual Dios no va a responder a este pueblo, y aquí una cosa para aprender, hermanos. Cuando vemos la soberanía de Dios, cuando Dios obra, quiero que veas un poquito tu vida un momento. De repente tú le has pedido a Dios, Señor, haz esto en mi vida. Señor, ayúdame. Yo quiero que ocurra esto. Yo quiero que pase esto. Y a veces no pasa. No sé cuántos nosotros, los que ya somos de repente casados, ¿no? En algún momento de nuestra vida nos hemos ilusionado con algo en la vida, ¿no? Con un chico, con una chica, y hemos pensado cuando en el Señor, espero que haya sido en el Señor, ¿no? Dicho, no, este chico es, ¿no? Esta chica es. Y has orado y te has profundizado en esa relación, pero finalmente Dios no decidió así. Dios guió en otra forma. Eso nos afecta. Ya seas chico o chica, ¿no? Ya seas buen, eso va a afectar. Pero obviamente, hermanos, cada cosa que pasa en nuestra vida, que va contra nuestra voluntad, hermanos, que va contra nuestros planes, que va contra nuestros deseos, va directamente a atacar algo que hay en el corazón de cada hombre, de cada mujer en este mundo, que hay aquí en nuestros corazones. Esto se llama, y lo vuelvo a leer, soberbia, arrogancia, altivez. Y quiero decir una cosa, hermanos, leyendo aquí el texto, dice algo en la última parte del verso 6, pero sus mentiras no serán firmes. Quiero decirle un detalle, mi querido hermano, mi querida hermana y mi querido amigo, si estás pensando en este momento y de repente tú te crees que eres lo máximo en este mundo, que ni necesitas de Dios, obviamente eso revela tu arrogancia, pero es un engaño. Querido creyente, mira, especialmente a los cristianos, hermanos, nosotros no somos salvados por Cristo porque seamos mejores, porque seamos más importantes. Somos la peor cosa en este mundo después que decidimos abandonar a Dios en el huerto del Edén, que decidimos hacernos enemigos de Dios en el huerto del Edén. Y ahí nos convertimos y abrazamos la idea de Satanás. El día que, como dice, no, sabe Dios que el día que comiereis de este fruto, seréis igual a Dios. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo, en esta vida, pensando, soy igual que Dios. Y algunos creyentes hemos cometido el error, ¿no? La Biblia dice que yo soy imagen de Dios. Si eres imagen de Dios, pero no eres Dios. Y eso debes recordar. Eres solo la imagen. Mira, imagínate que un día yo me miro al espejo. ¿Ya? Me miro al espejo y de repente mi reflejo cobra vida, ¿no? Y mi reflejo me dice, yo soy tú, me dice. Yo soy tú. ¿Y sabes qué hago? Bueno, seguro que me asusto en primer lugar si veo que mi reflejo me habla. Pero me quito del espejo y ¿qué pasó con mi reflejo? Desapareció. Hermanos, somos la imagen de Dios, no somos Dios mismo. Y debemos recordar que muchas de las cosas que nosotros nos creemos, aún como creyentes, ¿ya? Y ahí tengamos cuidado, no que sacas pecho, te inflas como gallina, como pollo de doble pechuga, diciendo, no, yo soy hijo de Dios, ¿no? Soy hijo del rey. Está bien. Eso revela que hay soberbia en nuestros corazones. Mira lo que dice una vez más este texto.
Hemos oído la soberbia de Moab. Y quiero que notes la segunda frase. Muy grandes son sus soberbias, su arrogancia y su altivez. Hermanos, nosotros hace tiempo estaba viendo una foto ahí en las redes sociales. Un gatito se mira en un espejo y él se ve como un león. Así somos nosotros, ¿no? Nos creemos gran cosa. Aún, hermanos, como creyentes tenemos que luchar, porque naturalmente en la vida del ser humano, en la vida de nosotros, hermanos, grande es nuestra soberbia, grande es nuestra arrogancia, grande es nuestra altivez. Pero como dice la última parte del texto, pero, y quiero que recuerdes tú, querido hermano, querido amigo, pero especialmente creyente aquí, como dice, pero sus mentiras no serán firmes. Mira, querido amigo y sobre todo querido creyente, el hecho de pensar que tú eres una gran cosa es una falacia. Es un engaño que te haces a ti mismo y tarde o temprano eso se te va a caer. El que es grande es Dios. El que hace lo que quiere es Dios. Hermanos, cuando Dios ejerce su soberanía en nuestras vidas y Él ha decidido de repente llevarse a algunos en estos tiempos de pandemia, hermanos, esto apela contra nuestra soberbia, contra nuestra arrogancia. Que Dios nos ayude a ver este aspecto de la soberanía de Dios y sacar lecciones para nuestras vidas. Oh, mis amados hermanos, vamos a ir a ver el siguiente punto a continuación. ¿Cómo es que Dios está ejerciendo su soberanía? Hemos mencionado, Dios lo hace sobre todo pueblo, sobre todo hombre, sobre toda persona, no escapas, ¿ya? Ninguna parte de nuestra historia y la historia de todo el mundo, la historia universal, escapa a esto. Quiere buscar afectar nuestra alma, nuestro corazón. Dios tiene propósitos y siempre está obrando Dios conforme a sus propósitos y conforme al pueblo de Israel. Va contra la soberbia humana, pero una cosa más, hermanos, en cuanto a la soberanía de Dios. Vamos al versículo 13, pensando una vez más en Moab. Versículo 11 voy a leer para llegar al versículo 13. Dice, por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Está hablando cómo va a ser el juicio a Moab. Verso 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Hermanos, Dios, tanto a Moab como cualquier otro pueblo, siempre le da chance, siempre le da oportunidad, y como cualquier persona, siempre Dios nos da chance. Pero hermanos, Dios ha determinado un tiempo de su gracia, de su misericordia para la vida de todos nosotros. Y querido creyente, especialmente aquí sacando una lección para nuestra vida, y luego hablamos a algún amigo por ahí. Pero hermanos, si estamos andando en alguna forma mal, y la misericordia y la gracia de Dios se sigue extendiendo, sigue creciendo, sigue avanzando, ¿por qué no tomamos un tiempo para decir, bueno, ya basta, ¿no? ¿Qué sabes que este es el último año, el último mes, la última semana, las últimas horas que Dios ha determinado tu tiempo? No, dices, yo soy joven, yo soy niño. ¿Qué sabes? Que sales por ahí, te pisa un carro, hay un incendio, una explosión, algo que ocurra que no era previsto. Eres joven, sales a correr haciendo esfuerzo físico en estos días porque has estado mucho tiempo en la pandemia y vas corriendo por ahí y te resbalas en algún lugar en esta ciudad y te caes, rompes tu cabeza y te mueres. ¿Puede pasar eso? Sí. Dios determina nuestros tiempos.
Dios determina el tiempo personal de cada uno como el tiempo de los países, de los gobiernos. Hermanos, Dios ejerce su soberanía en nuestras vidas en forma total y absoluta. Veamos, hermanos, unas cosas más en esta mañana. Versículos 8 del capítulo 16, todos estamos hablando sobre Moab. Dice así la escritura, verso 8 en adelante. Dice, porque los campos de Hesbón fueron talados. Ahora yo quiero que notes aquí cómo era Moab. Tenía vides, tenía árboles. Dice, verso 8, señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Jaer y se habían extendido por el desierto. Está hablando de Moab. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Fue una sociedad, una comunidad, un país bien desarrollado, Moab. Verso 9, por lo cual lamentaré con lloro de Jaer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón, y Aleale, porque sobre tus cosechas, sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero, del lagar, el lugar donde se pisan las uvas. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa. Bueno, esto ya hemos leído, pero quiero que noten verso 12. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Bueno, aquí algo que la palabra de Dios nos enseña. Hubo un tiempo, hermanos, que el pueblo de Israel se juntó a Moab. Habían tratado un rey de que un profeta, Balaam, maldijera a Israel. Y no se podía. Porque este profeta dice la escritura que era profeta de Dios, pero era un terrible profeta, ¿no? Equivocado, pecador, malo ahí. Creo que él fue uno de estos apóstatas ahí. Pero conoció a Dios, pero no se le permitió. Pero una cosa importante. Este hombre inventó algo, y esto es algo para también aprender, hermanos, aquí, y un poco que tiene que ver con esto, con la confianza en Dios. Hermanos, el enemigo externo que quiere hacernos daño, y a veces podemos aquí comenzar a culpar a Satanás de muchas cosas, al mundo de muchas cosas, pero hermanos, lo que el enemigo no pudo hacer con Israel se lo hizo hacia sí mismo, ¿no? Ellos aflojaron, hermanos. Ellos a muchos varones judíos les gustaban las mujeres moabitas. Se casaron, convivieron con ellas. Y parte de la historia que es narrada ahí en el Antiguo Testamento, se ve que el pueblo fracasa y se deteriora por no obedecer. Y abrazaron sus mujeres, abrazaron sus dioses, abrazaron su riqueza, su desarrollo. ¿Cuántos hombres judíos habrán ido a vivir a estos lugares? Y habrán tenido familias y habrán adorado. Era terrible la adoración que ellos tenían. Mucha fornicación, mucho adulterio había en este tipo de ciudades. Y ellos viendo cómo prosperan, ¿no? ¿Cómo? ¿Será de Dios? Uno puede pensar, ¿no? Estamos prosperando. Mira, este pueblo Moab es tremendo. Seguramente que Dios les está bendiciendo, ¿no? O creían en ambos dioses, ¿no? En Jehová y los dioses de Moab. Pero hermanos, cuando leemos la historia, y como Dios es soberano, nos enseña a Dios, con su soberanía y con los actos que Él hace en la historia, a no confiar en nada fuera de Dios. Hermanos, nosotros podemos estar aferrados a nuestra economía. Podemos estar aferrados a nuestro buen tiempo que Dios nos está permitiendo pasar. Algunos hemos confiado en el pasado, aún como cristianos, como creyentes, de repente no entendiendo bien el evangelio, ¿no? Uy, qué bonito irse a los Estados Unidos, ahí me va a ir bien. Alguno puede estar confiando en otras cosas que no son Dios. De repente alguien quiere aprender y estudiar y desarrollar, y no está mal. Alguien quiere tener riqueza y no está mal. Alguien quiere ir a estudiar fuera del país, tener un mejor reconocimiento, no está mal. Pero que nunca, escúchame, que nunca tu confianza esté en Moab. O sea, fuera de Dios.
Que nunca aquellas cosas en las cuales tú pones tu corazón, tu vida, sean otras cosas que no son Dios, porque desaparecen. Desaparecen. Hermanos, la soberanía de Dios nos enseña que no debemos confiar en nada. Vuelvo a repetir, en nada fuera de Dios. Tremenda la enseñanza, hermanos, aquí que estamos aprendiendo en esta mañana. Hemos aprendido sobre la soberanía de Dios y cómo Dios ejerce su soberanía. Lo hace sobre todo pueblo, sobre toda persona, en cualquier tiempo. Busca afectar tu corazón, mi corazón. Dios actúa, hermano, conforme a sus propósitos, y al pueblo de Israel siempre su soberanía va a ir contra nuestra soberbia. Dios determina los tiempos, nos ha dado un tiempo para vivir, nos da chances, hermanos, dentro de la vida que tenemos, tiempos para arrepentirnos. Y hermanos, la soberanía de Dios nos enseña a que no debemos confiar nada sino en Dios, que controla cada cosa de tu vida, de mi vida, de tu historia, de mi historia. Vamos a orar y terminamos, hermanos, la lección el día de hoy. Oh Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este precioso día y todas las cosas que hemos podido aprender aquí en la escuela dominical a través del libro de Isaías. Sigue, Señor, ayudándonos, sigue abriendo nuestra mente, nuestros corazones. Abre, Señor, nuestra voluntad para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a estar sometidos a tu voluntad, sabiendo que siempre harás lo mejor, siempre estarás cumpliendo tus propósitos. Ayúdanos a verlo, Señor. Muchas veces es difícil poder humillarnos, poder reconocer que solamente somos una parte de tu gran plan. Oh Señor, no somos Dios, pero te agradecemos porque te has dignado, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, a pesar de ser pecadores, tener una pequeña parte en estos tiempos, en estas épocas, de tu gracia, de tu misericordia, de tus planes. Ayúdanos a estar encajado en tus propósitos y en tus planes que son mayores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría que usted vaya contemplando la historia de su país, la historia de su vida a través del control soberano de Dios. Bien, nos alistamos, hermanos. Ahora vamos a tomar nuestro tiempo para cantar, para estar ahí alabando a Dios, preparando nuestro corazón para este momento del culto de adoración, donde estaremos aprendiendo en el libro de los Hechos, mis queridos hermanos. Bien, vamos a estar cantando. Espero que ya puedas visualizar ahí los cantos. Acá estamos, ya estamos listos, ya tenemos el instrumento listo. Primer canto, el 334, un nombre nuevo en la gloria. ¿Ya? 334, un nombre nuevo en la gloria. Vamos a estar cantando este precioso canto aquí en esta. Con tierno amor, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Dice que salvo soy, por la gracia me redimió, ya por fe en su nombre a la gloria voy.
dar gloria al Señor. Y ahora también vamos a darle gracias, no solamente gloria a Dios, pero también vamos a darle gracias. El canto 488, por favor, 488, dice: gracias Dios, te adoro, fiel pastor, guárdame en tu amor, a tus fuentes, guíame en verdes praderas. Tremendo canto que vamos a estar entonando, 488, ya usted está viendo las letras ahora. Te adoro, fiel pastor, guárdame en tu amor, a tus fuentes guíame en verdes praderas, con tus manos cuídame, de peligros líbrame, donde quieras yo iré, te sigo por fe. Gracias Dios, doy mis gracias Dios, junto a ti voy feliz, seguiré tu voz, buscaré tu reino Dios, confiaré siempre en ti. Gracias Dios, me deleito en ti. Eres de la eternidad, todo ves con claridad. Muéstrame tu voluntad, tu amor es seguro. No hay nada que temer, cúbreme con tu poder, con tus brazos junto a mí, descanso en ti. Gracias Dios, doy mis gracias Dios, junto a ti voy feliz, seguiré tu voz, buscaré tu reino Dios, confiaré siempre en ti. Gracias Dios, me deleito en ti. Bien, estamos agradeciendo a nuestro Dios, y la gratitud no solamente tiene que ser verbal, la gratitud tiene que manifestarse también en vida, mis queridos hermanos. Y a continuación vamos a estar cantando el himno que dice Hombres Fieles, 373. Ahí podemos también mostrar nuestra gratitud a Dios siendo fieles. Los ojos en Cristo, corro hacia el final, recompensa divina allí tendré. Hombres fieles corrieron en el cielo y están en la misma carrera seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré su buen ejemplo. Hombre fiel
tipo de mujer tú deseas para nuestro Señor? Espero que seamos los hombres y las mujeres fieles que Dios anhela y desea para nuestras vidas. Vamos a estar cantando, hermanos, un himno más. Ya estamos casi más del mediodía y vamos a estar cantando el canto 137. Nos habla de lo maravilloso, lo grande que es Dios. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Canto 137, maravilloso es. Del sol, admirable fue al amanecer, Él es más grandioso y conmovedor, el amor que me tiene el Señor, maravilloso es. Pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta. Aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Eres más grandioso y conmovedor, el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, es pensar en que Dios nos ama a nosotros. Precioso nuestro Dios que nos ama. Y ahora vamos a estar alistándonos. Busque en el libro de Hechos y vamos a estar ahí aprendiendo y buscando en la palabra de Dios. El libro de Hechos, mis queridos hermanos, vamos ahí. Hemos estado estudiando y aprendiendo más de la obra de Cristo, la obra del Señor en nuestras vidas. Y hoy día vamos a ver, hermanos, cómo es que la palabra de Dios tiene un protagonismo en el Evangelio, ¿ya? El protagonismo de la palabra de Dios en el Evangelio. Además, hay que recordar, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la obra que está haciendo Cristo a través de su iglesia, a través del Espíritu Santo. Pero, hermanos, aquí vamos a notar
el protagonismo de la palabra de Dios en el Evangelio. Tremendo lo que vamos a aprender hoy día. Voy a comenzar una vez más leyendo el versículo 1 del capítulo 8 y estaremos entrando a la presencia de Dios. Pero antes, hermanos, no quiero olvidarme, quiero que recuerde de estar compartiendo este link, hermanos, para que otros también puedan escuchar la palabra de Dios, el Evangelio. Y hoy día vamos a ver, leyendo, hermanos, la palabra de Dios, cómo un hombre llega a conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hermanos, comparta el Evangelio con otros, comparta la palabra de Dios a través de este link, dele like, ahí avise a otros familiares, amigos, que se acerquen aquí a la palabra de Dios para que ella pueda ser predicada. Dice así, capítulo 8, verso 1, una vez más: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba, dice, la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y quiero que note, por favor, ayúdenme los que están aquí. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos 8, capítulo 4. Vamos a ir ahí ubicándonos en Hechos 8, el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Comienzo leyendo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Una vez más, ya creo que lo tenemos todos. Leamos una vez más. Yo leo el verso 3, ustedes el 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos en este tiempo ahora a centrar nuestra mirada en la palabra de Dios, en aprender, Señor, de ella. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver hoy día el protagonismo de la palabra de Dios en el Evangelio de Cristo, en aquella preciosa semilla que Dios decidió llevar y poner aquí en la tierra. Vamos a ver, primera cosa, hermanos, en esta mañana, aquí en el libro de Hechos. ¿Cómo se ve el protagonismo de la palabra de Dios? Haciendo como un repaso unas cosas que quiero mencionarles. Número 1, la primera cosa que vemos. Hermanos, aquí viendo toda la historia que ya hemos estudiado, vamos a notar, hermanos, que la palabra de Dios es protagonista, porque es rechazada. El protagonismo de la palabra de Dios se nota en que ella es rechazada. Hermanos, cuando acá dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y me voy a ese punto, Esteban, la última cosa que hizo, hermanos, antes de morir, era predicar la palabra. Y fue apedreado porque la gente rechazó la palabra. Esteban, hermanos, cogió la palabra de Dios, especialmente para los fariseos, y aplicó la palabra de Dios y les dijo: ustedes rechazan y han matado a los profetas, y ellos se enfurecieron, etcétera, y lo mataron a él también. Se enojaron, se molestaron porque había un rechazo a la palabra de Dios. Hermanos, en el Evangelio la palabra de Dios es sumamente fundamental. Hay un rechazo a la palabra de Dios en Esteban. Y Saulo estaba contento, había un rechazo en el corazón de Saulo a la palabra de Dios, y él perseguía a esta gente que estaba viviendo, andando en la palabra de Dios. Y unos detalles, hermanos, ahí se nota que Pablo está totalmente opuesto a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Pero noten en la última parte del versículo 4, los que fueron esparcidos. Hermanos, estos que fueron esparcidos era gente que estaba, vamos a decir, involucrada con la palabra de Dios. Entonces, el protagonismo de la palabra de Dios en el libro de Hechos se ve en primer lugar porque hay un rechazo hacia
la palabra que Dios estaba queriendo que se enseñe y que se predique. Vamos a avanzar. Segunda cosa, ¿dónde se ve protagonismo? Se ve, hermanos, en la predicación de la palabra. Leo el verso 4 y entro al 5. Los que fueron esparcidos, los que fueron ahí rechazados, perseguidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y qué hacían? No se fueron a llorar, no se fueron a esconderse, como ya hemos hablado. Y hermanos, Felipe desciende también, juntamente con otros. Seguramente él también huyendo ahí. Felipe entonces dice, descendió a la ciudad de Samaria. Hermanos, toda la historia está centrada en Jerusalén. Pero ya, hermanos, ya la gente ha sido esparcida. Y aquí una parte de la historia no se va a todas partes, pero se va a la parte, vamos a decir, noreste, ¿no? Ahí Samaria, ¿no? Arribita ahí, al norte. Se van a Samaria, hacia arriba. Al noreste era por otro lado, pero se van al norte, hermanos. Y aquí se ve a Felipe yendo a Samaria. Ahora, obviamente nos dice descendiendo porque Samaria está en parte baja. O sea, Felipe está yendo de Jerusalén. Jerusalén es un monte y él está yendo hacia abajo, está yendo a Samaria. Obviamente está yendo hacia el norte. ¿Y qué hace Felipe cuando va a Samaria? Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y se escondió. No dice eso, hermanos. Aunque Esteban había sido muerto, Felipe llega y comienza a predicar de Cristo. Comienza a predicar la palabra de Dios. Hermanos, una de las cosas importantes, y quiero decirles, de repente algunos hermanos que están aquí escuchando, aquellos hermanos que de repente han escuchado el evangelio en otra forma, en otra manera, en otros lugares, hermanos, el evangelio no es sanidad. El evangelio no es milagros, el evangelio no está centrado, hermanos, en hablar en lenguas u otras cosas, en visiones o en sueños, hermanos. El evangelio está centrado en la predicación de la palabra de Dios, las palabras específicamente que hablan sobre el Señor Jesucristo. Y vamos a notar unos detalles aquí, muy centrales, muy importantes para nuestras vidas y para la predicación correcta y eficaz del evangelio. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es protagonista porque fue rechazada, porque fue predicada por los que estaban siendo perseguidos. Vamos a ir al verso 6 y quiero que notes ahí, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, y ahí hay que hacer énfasis, hermanos. La gente escuchaba lo que decía Felipe, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, la palabra de Dios predicada era escuchada por la gente en forma unánime. Hermanos, hoy día una de las cosas que nos falta en nuestras vidas personales, es que dentro de las iglesias se predique más la palabra de Dios y no se predique nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Creo que porque la gente hoy día no se convierte realmente. ¿Y por qué no hay creyentes a veces verdaderos dentro de la iglesia? Solamente falsa religión, hermanos, es porque hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Hemos dejado de predicar la palabra de Dios. O un segundo aspecto que estamos viendo aquí, hermanos, que la palabra de Dios es protagonista. Número 1, por su rechazo. Número 2, por su predicación. Y ahora vamos a ver un punto número 3. Verso 25. El verso 25. Mira lo que dice aquí el versículo 25. Ahorita yo también lo ubico, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y ellos, habiendo testificado, mejor retrocedo un poco para que sepan ustedes de quién estamos hablando. Verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ahí hay como unas palabras de reprensión de parte de Pedro hacia Simón. Y Simón les pide, rueguen al Señor para que esto que han dicho de mí no venga hacia mi vida. ¿Y quiénes habían hablado? ¿Y quiénes habían hablado? Los apóstoles habían hablado con él. Ellos habían ido a confirmar ahí el evangelio. Y aquí un detalle, hermanos, que me había olvidado, y esto como enseñanza para no olvidar. ¿Por qué, hermanos,
ahí los samaritanos, una vez que se convierten, de pronto ellos no reciben el Espíritu Santo de frente. Hermanos, porque tenía que haber una confirmación una sola vez y tenían que estar justamente los apóstoles. Llega Pedro, él va especialmente juntamente con algunos apóstoles más y llega ahí y le impone las manos y es ahí donde reciben el Espíritu Santo. Pero era básicamente una confirmación. Y no es que los apóstoles se quedan ahí toda la vida en Samaria, siguen poniendo la mano a todos, sino una sola vez llega el Espíritu Santo para los samaritanos y a partir de ahí, cada vez que alguien se convierte, algún samaritano, y ya el Espíritu Santo igual entra a su vida en forma normal y natural. Pero ocurrió en Hechos una primera vez, con este evento milagroso, con las señales del don de lenguas. Ahora ocurre también aquí en Samaria para recordar este hecho. Pero aquí, hermanos, recuerden ustedes, Simón ve que los apóstoles ponen la mano, él quiere comprar esto y ahí Pedro le reprende. Simón dice, no, que esto no pase. Pero ya termina vamos a decir, su conversación con Simón y con los samaritanos. Verso 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, y quiero que noten ustedes ahí, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Les hago una pregunta, hermanos y amigos ahí para que usted piense. ¿Qué era el mensaje de los apóstoles? ¿Qué predicaba Pedro? ¿Qué predicaba Juan, Jacobo, ¿no? ¿Qué predicaban ellos? ¿Qué predicaba Santiago? Verso 25. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios. Los apóstoles no estaban hablando del milagro del cojo. No estaban hablando de la sanidad de esto, de las lenguas de eso. No estaban hablando la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es protagonista porque fue el mensaje que los apóstoles llevaron. Dios usó apóstoles para dejarnos su palabra. Mateo, ¿no? Marcos, obviamente Marcos era discípulo de un apóstol. A Lucas, Juan, mismo Pablo, muchos apóstoles, hermanos, su mensaje principal era la palabra de Dios. Los líderes principales ahí espirituales, su mensaje, hermanos, era la palabra de Dios. Por eso se ve el protagonismo de la palabra de Dios en el rechazo a la palabra, en la predicación de la palabra, y era el mensaje de los apóstoles que estamos viendo en el verso 25. Y ahora vamos entrando, hermanos, aquí para ver un asunto más sobre el protagonismo de la palabra de Dios. 27 en adelante. Voy a leer desde el verso 26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dice, levántate. Hay un ángel, se le acerca y le dice, levántate, Felipe, y ve hacia el sur. Recuerden, él está en el norte, ahí en Samaria, y él comienza a venir hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Va por este camino, y ese camino es desierto. Verso 27. Entonces, él se levantó y fue. Y caminando hacia el sur, Felipe, sucedió, dice, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Había venido justo para esa fiesta de Pentecostés. Ahora él dice, verso 28, él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y quiero pararme ahí en este versículo. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Usé la palabra sentado, igual que estaba ahí este etíope sentado. Yo también quiero sentarme ahí para pararnos, hermanos. Pero, hermanos, ¿qué estaba haciendo el etíope? ¿Estaba leyendo qué? ¿Qué estaba leyendo? ¿O qué estaba escuchando? ¿No? ¿Estaba escuchando el mensaje de tal predicador? No, él estaba leyendo la Biblia. Hermanos, la lectura de la palabra de Dios es sumamente importante para que la salvación llegue a nuestras vidas, pero para que también, hermanos, la salvación crezca en nuestras vidas. Y aquí se nota que este hombre, este etíope, comienza a leer la palabra de Dios. Está ahí en su carro,
camino a su ciudad, volviendo ya ahí a Etiopía, de repente a Candace, ahí en esta zona de los etíopes. Y él era básicamente tesorero, pero era prosélito, es decir, no era descendiente de Israel, pero estaba ahí, estaba adorando a Jehová. Y Dios, hermanos, le concede en su gracia leer la palabra de Dios. Hermanos, a nosotros gentiles, perdidos, se nos ha concedido el tener, hermanos, la palabra de Dios. Y hermanos, es interesante que este etíope, obviamente quizás porque era un hombre rico, podía tener una porción. Yo no creo, hermanos, que tenía todo el Antiguo Testamento, porque hubiera tenido que estar su carro lleno de todos los rollos. Pero quizás, hermanos, él decidió tomar Isaías, justo lo que estamos enseñando en la mañana, hermanos, ese libro. Él tenía estos rollos del libro de Isaías que estaba ahí. Entonces, este hombre, hermanos, este hombre tenía estos rollos específicos, o quizás un rollo sobre el libro de Isaías, y él estaba leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y hermanos, la lectura de la palabra de Dios es muy importante y es una cosa que va a ir y transformar nuestras vidas. Él estaba leyendo, como les dije, este pequeño rollo. Yo quería hacer una aplicación ahí, hermanos. Es interesante que este etíope podía tener un pequeño rollo de la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, nosotros no tenemos la Biblia completa. Algunos no necesitamos usar ni siquiera, hermanos, llevar nuestro libro grande, la Biblia ahí. Algunos tenemos en el celular. Pero te pregunto, ¿lees la palabra? ¿Acercas tus ojos a este libro que se supone te ha ayudado a entender la salvación en Cristo Jesús, pero te necesita ayudar ahora para que vivas la palabra de Dios hoy día, la palabra de Cristo? Mis amados hermanos, es muy importante la lectura de la palabra de Dios para alcanzar salvación y para vivir en la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Hermanos, la palabra de Dios es protagonista en todo momento dentro de la historia de los comienzos de la iglesia. Versículo 28, vuelvo a leer. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Otra cosa más que quiero mencionarles aquí, hermanos. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y aquí algunos queridos amigos, de repente estás escuchando, que han estado en una iglesia y que se habla mucho del Espíritu Santo. Quiero decirte este detalle en el verso 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, mira lo que le dice, ¿no? Acércate y júntate a ese carro. Hermanos, aquí el Espíritu Santo comienza a obrar. Pero ¿por qué comenzó a obrar el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios era leída. Quiero decirle una cosa a usted, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Si en una iglesia no se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo no obra. ¿Ya? Si en una iglesia se enseña cualquier otra cosa que está fuera de la palabra, de repente mucha motivación, tienes que ser positivo, siempre piensa bien, cosas así, hermanos, muy psicológicas, pero no se predica la palabra de Dios, le quiero decir, lamentablemente el Espíritu Santo no obra. ¿Por qué el Espíritu Santo decide hablar a Felipe? Y seguramente lo hizo en forma auditiva, o quizás en su corazón, o en su mente, el Espíritu Santo le dice, oye, acércate a ese carro. No le dice nada, solamente acércate a ese carro. Hermanos, mira, Dios ha obrado, ha llevado a Felipe desde muy al norte y está bajando al sur. Y Felipe no sabe a dónde está yendo, no sabe por qué, pero el Espíritu Santo está guiándole. Porque hay un hombre que está leyendo la Biblia. Y ahí, hermanos, va mi consejo. Hombres y predicadores de la palabra de Dios y gente que va a algún tipo de iglesia. Si la palabra de Dios no se predica, la Biblia no se predica, el Espíritu Santo no obra. El Espíritu Santo obra solamente cuando la palabra de Dios es predicada. Y ahora, hermanos, quiero decirle otro detalle más que quiero notar aquí. Son 7 cosas que vamos a ver. Estamos entrando a la 6ª. ¿Ya? Estamos entrando a la 6ª. Verso 31 en adelante.
Ya Felipe se acerca, voy a leer verso 29, lo repaso, 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, verso 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, mire, ya el Espíritu Santo no le dice nada más a Felipe, y él naturalmente se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Tremenda pregunta de parte de Felipe, y automáticamente este etíope, no sabemos su nombre, y él dijo, ¿y cómo podré? Nota ahí la pregunta. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Oh, hermanos, la palabra de Dios es protagonista en todo el libro de Hechos. Y tú vas a notarlo. Miren esta historia. Aquí no es las lenguas, no es la sanidad, no es la visión, no es los sueños, no son cosas espectaculares. Es la palabra de Dios la protagonista. Pero ¿qué le dice el etíope a este hombre, a Felipe, a este hombre de Dios? Le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Oh, hermanos, cuán importante es la enseñanza de la palabra de Dios en la casa de Dios y a la gente que está buscando al Señor y está buscando a Dios. Y mira lo que dice este etíope a Felipe. Rogó a Felipe. Es interesante, estas palabras a mí, hermanos, me chocan. ¿Cuánta gente, hermanos, en su ignorancia, voy a decirles, de repente están leyendo la Biblia sin poder entender con mucha naturalidad? Pero hermanos, nosotros, y ese es uno de los esfuerzos que estamos haciendo hoy día a través de predicar e insistir por medio de las redes, de llevar el mensaje de la palabra. Hermanos, tiene que enseñarse la palabra de Dios. Y de repente hay alguna persona, hermanos, en la vida que tú conoces que no tiene acceso al Facebook, no tiene acceso a redes sociales. Enséñale la palabra. El evangelio no va a llegar a la gente si la palabra de Dios no es enseñada. Si la palabra de Dios no es enseñada. Yo le animo, querido hermano. Yo le animo. Si hay algún creyente, la mejor cosa que puedes hacer, ya tienes la palabra, enséñala a tu familia, enséñale a tus hijos, enséñale a tus vecinos, enséñale a todos tus familiares, porque es ella la que es protagonista para lograr salvación en la vida del ser humano y para cumplir la obra que Cristo quería hacer. Aquí, hermanos, en la Escritura tenemos esta tremenda enseñanza. Hermanos, la palabra de Dios es protagonista en el libro de Hechos porque fue rechazada, fue predicada, fue el mensaje principal de los apóstoles. Se leía la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra por medio de la palabra y la palabra de Dios era enseñada. Y como dice aquí, hermanos, y especialmente predicadores y gente que estamos involucrados en este deseo de predicar la enseñanza de la Biblia, hagámoslo. Quiero que noten lo que dice el etíope una vez más. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él para que le enseñara. Eso es lo que él pidió. ¿Cuánta gente hoy día estará con esta necesidad? Voy a leer verso 32, dice, el pasaje de la Escritura que leía. Y noten, hermanos, cuántas veces se repite la palabra de Dios, la Escritura. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, aquí le está hablando el etíope, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Nota, quiero que veas la enseñanza. Entonces Felipe abre su boca, y necesitamos abrir nuestra boca para enseñar la palabra de Dios, que es la cosa más importante, hermanos, en esta vida. Y abriendo su boca, comenzó desde esta Escritura. Quiero que notes ahí, desde esta Escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Oh, hermanos, la palabra de Dios es protagonista porque fue enseñada en el libro de Hechos. Era el asunto central para la vida de la gente, Hombres que predican, pastores que estamos ahí dedicados a la palabra de Dios, emocionémonos con estas verdades. La palabra de Dios es protagonista y mira, si estás haciendo cualquier otra cosa
en la casa de Dios, en el ministerio que desarrollas, y no es predicar la palabra de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Haz otra cosa. Vende pan, sé presidente, congresista, lo que sea, porque sin la palabra de Dios, hermanos, no va a haber salvación y el cristianismo no se va a desarrollar y la gente no va a crecer. Una cosa más, hermanos, y aquí estamos terminando. Hermanos, la salvación viene por medio de la palabra. Y aquí vamos a ver cómo este hombre va a ser salvado por la palabra de Dios, la palabra de Cristo y el Espíritu Santo y la obra ahí. Bien, entonces Felipe abre su boca, comenzando de esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús. Y ahí, hermanos, no se nos narra qué le dijo Felipe, no se nos narra cómo le expuso la palabra de Dios. Pero el corazón de este hombre cambia, se convierte, Dios hace una obra especial en él. Y es por eso que en algún momento, yendo ya por el camino, mientras siguen hablando sobre el evangelio, llegan a un lugar donde hay agua y el eunuco para. Mire, a nosotros no se nos ha dicho qué ha pasado, pero el eunuco le dice, para. Y él de pronto le saca y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí le responde algo muy, muy importante Felipe. El corazón del evangelio. ¿Ya? Ahí viene la parte central en este pasaje. Si crees de todo corazón, si confías, si has depositado totalmente, no está hablando de una creencia mental, ¿no? Así temporal, sino una confianza total, con todo el ser, con todo el alma. Si tú crees, le dice, de todo corazón, bien puedes bautizarte. Hermanos, para la salvación no es necesario el bautismo. Para la salvación es necesaria la fe en Cristo Jesús. El resultado de ser salvo, el resultado de que Dios me ha dado nueva vida, de que Cristo ha muerto en mí, por mí en la cruz, y Él me ha salvado, hace de que yo decida obedecerle y me identifico con la muerte de Cristo, me meto en el agua, me sumergen ahí en el sepulcro y salgo a nueva vida. Y eso es lo que está ocurriendo. Ya sabemos que en el corazón del etíope hay salvación porque él desea bautizarse. Él desea identificarse con lo que Cristo ha hecho en la cruz, en la sepultura por él y en su resurrección. Y el etíope responde, y respondiendo dijo, ahora hermanos, él no es salvo en el momento que dice, él es salvo en el momento en que su corazón ya ha dicho. Solamente aquí le está dando testimonio de lo que ha pasado. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandan parar el carro, descienden ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautiza. Oh, hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. Hermanos, otra cosa no nos salva. ¿Ya? Otra cosa no nos salva, otra cosa no nos da crecimiento. Hermanos, la salvación viene por la exposición de la palabra de nuestro Señor. Quiero que notes, algo ocurrió después de esto. Fue bautizado, verso 39, cuando suben del agua, estaban en bastante agua, y eso hay que notar, el bautismo es inmersión dentro, meter dentro de. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿ya? Y el eunuco no le vio más, ¿no? Como de pronto así, ¿no? Como magia, desaparece Felipe y es llevado a otro lado, él es llevado a Azoto, ya lo vamos a ver más. Pero hermanos, yo quiero que usted note, el eunuco no está asustado, no está con miedo, ¿no? ¿Qué es esto? Hechicería, brujería, nada de eso, ¿no? Pero miren, ¿qué ha pasado en el corazón del eunuco? Está contento. Ya se fue Felipe, que se vaya Felipe, pero Cristo quedó en mi corazón. Cristo quedó en mi vida. Ahora tengo él no está interesado en qué pasó con Felipe, que lo que le haya pasado a Felipe no le importa. Pero lo que ha pasado en su corazón sí es importante y él se va contento. Hermanos, la palabra de Dios es importante, hermanos, para llegar a Cristo y ser salvos, pero para vivir en Cristo, correr tras Cristo con gozo en la vida. Porque hay gente en la iglesia hoy día que no vive el gozo de la salvación. No estamos leyendo la palabra. Y quizás estamos como estos incrédulos rechazando la palabra de Dios. Y una cosa, querido creyente, si tienes un problema con la palabra de Dios, de aceptarla, de tenerla para tu vida,
yo creo que debes considerar si realmente eres salvo. Debes considerar seriamente si eres salvo, porque es natural para aquella persona salva buscar la Biblia, crecer en ella y a ver estos cambios. Y quiero, hermanos, decirles un versículo que no está aquí, pero quiero leer Salmo 119, versículo 130. Voy a leer, hermanos, aquí la escritura. Dice la palabra de Dios en la siguiente manera. Versículo 130 de Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Una vez más, hermanos, leo la primera frase y ahí es donde quiero sobre todo ponerle el peso. La exposición de tus palabras alumbra. Hermanos, ¿qué es lo que va a dar edificación a la iglesia? ¿Qué es lo que va a traer salvación a la vida de una persona incrédula? La exposición de la palabra de Dios. Hoy en día, querida iglesia de Cristo, volvamos a la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles algo aquí a la iglesia de Calvario. Nadie tiene la vida garantizada. Hermanos, y si un día su servidor no tiene que estar, o tengo que irme a otro lado, Dios me lleva, o Dios me mata, ¿qué sabemos, hermanos, que pueda pasar? Cuando ustedes elijan y busquen un pastor, busquen un siervo, y en cualquier iglesia busquen una persona que enseñe la Biblia, principalmente que la palabra. Y si no hay, hermanos, pues ustedes mismos abran la Biblia, lean la Biblia, hasta que haya un hombre que se levante, que realmente quiera enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es que nos da vida en Cristo y nos permite vivir una vida en Cristo abundante y gozosa. Querido amigo, ¿has dejado que Cristo entre a tu vida? Mira la palabra, acércate a la palabra y ten el gozo y la vida nueva que este etíope la tuvo en estos momentos. Te animo a que vengas a conocer a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más, porque tu palabra, Señor, es sencilla, una historia, la cual la conocemos, hemos leído muchos creyentes, muchas veces, pero tantas verdades, Señor, para nosotros. Padre, perdónanos porque hoy día tenemos la Biblia al alcance. Y perdónanos cuando no nos acercamos, no la leemos, no nos dedicamos a ella, porque solo ella, Señor, puede traer salvación verdadera a nuestras vidas y una vida abundante en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por estar en este precioso momento, en este tiempo aquí de la predicación de la palabra de Dios. Les invitamos a todos ustedes en esta tarde, en esta noche, mis queridos hermanos, a reunirse, a conectarse a las 6 de la tarde. Tenemos nuestro siguiente culto y seguimos aprendiendo a ser temerosos y sabios en Dios, en el libro de Proverbios. No te lo pierdas, no se olvide, hermanos, de estar compartiendo aquí la palabra del Señor a través del link. Invite a sus amigos a que se unan a este video ya transmitido en vivo y también al culto en la noche. Dios les bendiga, nos vemos en la tarde.